¿Qué pasaría si existiera un evangelio perdido capaz de cambiarlo todo? ¿Qué secretos revelaría sobre Jesús, sobre la Iglesia, sobre la verdad que fue silenciada durante siglos? Spinoza, con su mirada filosófica, se atrevió a imaginar lo que Roma intentó borrar del tiempo. Un texto que no solo contradice los dogmas, sino que expone la fragilidad de la fe construida sobre el miedo. ¿Y si ese evangelio prohibido no fue destruido por casualidad, sino porque contenía la verdad más peligrosa? En los archivos polvorientos de una biblioteca alejada del mundo moderno, donde el silencio se vuelve cómplice de los secretos más antiguos, un manuscrito aguarda. Sus páginas amarillentas contienen palabras que fueron consideradas herejía durante más de 1000 años, palabras que desafían todo lo que la humanidad ha creído sobre la fe, sobre Dios, sobre la salvación misma. Pero ¿qué hace que un texto sea tan peligroso como para que las más poderosas instituciones religiosas dediquen siglos a su destrucción? ¿Acaso la verdad puede ser tan devastadora que prefieran el engaño antes que enfrentarla? Baruch Spinoza conocía la respuesta. Este filósofo judío, excomulgado por su propia comunidad y perseguido por los cristianos, entendía que detrás de cada dogma religioso se esconde una construcción política, una herramienta de control diseñada para mantener a las masas en la ignorancia y la sumisión. ¿No era acaso sospechoso que los textos más controversiales sobre la figura de Jesús hubieran desaparecido misteriosamente de la historia? ¿Casualidad o conspiración deliberada? El evangelio perdido del que habla la historia no es una invención moderna ni una fantasía de arqueólogos soñadores. Los registros históricos mencionan textos que circularon durante los primeros siglos del cristianismo, documentos que presentaban una versión completamente diferente de los eventos que supuestamente dieron origen a la fe cristiana. ¿Por qué estos textos fueron declarados apócrifos? ¿Qué contenían que resultaba tan amenazante para la estructura de poder que Roma estaba construyendo sobre las cenizas del judaísmo? Spinoza, en su análisis demoledor de las Escrituras, señaló que los textos bíblicos no fueron escritos por inspiración divina, sino por hombres con intereses políticos muy específicos. Si esto es cierto para los evangelios canónicos, ¿qué revelaciones contendrían aquellos textos que fueron deliberadamente excluidos del canon oficial? ¿Acaso mostraban un Jesús más humano, más revolucionario, más alejado de la figura divina que Roma necesitaba para legitimar su autoridad espiritual? Las preguntas se multiplican cuando se examina el contexto histórico en el que estos evangelios perdidos fueron escritos. Durante los primeros 3 siglos después de la muerte de Jesús, existían docenas de comunidades cristianas con interpretaciones completamente diferentes sobre su mensaje y su naturaleza. ¿Por qué solo una versión sobrevivió al paso del tiempo? ¿Fue realmente porque era la más auténtica o porque era la más conveniente para quienes tenían el poder de decidir qué era ortodoxo y qué era herético? El evangelio perdido que Spinoza imaginaba en sus reflexiones más audaces no era simplemente otro relato sobre los milagros de Jesús. Era un documento que exponía las contradicciones fundamentales entre el mensaje original del Galileo y la religión institucionalizada que se construyó en su nombre. ¿Qué diría este texto sobre la resurrección? ¿Confirmaría que fue un evento literal o revelaría que se trataba de una interpretación simbólica que Roma convirtió en dogma para sustentar su autoridad? Spinoza sabía que la religión organizada necesita misterios para mantener su poder. La fe ciega es más útil que el conocimiento racional porque no permite cuestionamientos. Pero ¿qué sucedería si ese evangelio perdido demostrara que Jesús nunca pretendió fundar una iglesia? ¿Qué pasaría si revelara que su mensaje era puramente ético y filosófico, desprovisto de cualquier pretensión sobrenatural? ¿Se desmoronaría todo el edificio del cristianismo institucional? Los historiadores modernos
han confirmado muchas de las sospechas de Spinoza. Los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de los eventos que narran, por autores que nunca conocieron personalmente a Jesús. Sus relatos contienen inconsistencias, contradicciones y elementos claramente míticos que revelan su naturaleza humana y política. ¿Pero qué revelarían los evangelios que fueron deliberadamente suprimidos? ¿Acaso contenían versiones más cercanas a la realidad histórica? El evangelio perdido, que obsesiona a los estudiosos, no es una quimera. Los fragmentos descubrieron en Nag Hammadi y otros sitios arqueológicos han confirmado que existían tradiciones cristianas completamente diferentes a las que Roma impuso como oficiales. Estos textos presentan un Jesús más gnóstico, más enfocado en el conocimiento interior que en la salvación externa, más interesado en liberar la mente humana que en establecer una iglesia jerárquica. ¿Por qué estos evangelios fueron considerados tan peligrosos? Spinoza entendía que la respuesta estaba en el poder. Una religión basada en el conocimiento personal y la reflexión filosófica no necesita sacerdotes, no requiere templos costosos, no demanda obediencia ciega a autoridades humanas que se proclaman representantes divinos. ¿Qué habría pasado si el cristianismo hubiera seguido estas tradiciones gnósticas en lugar de la versión romana que conocemos? Habría existido la Inquisición, las cruzadas, la persecución sistemática de pensadores libres como el propio Spinoza. El filósofo holandés no necesitaba tener acceso físico al Evangelio perdido para entender su contenido probable. Su análisis racional de los textos existentes le permitía deducir qué tipo de material habría resultado inaceptable para los constructores del cristianismo imperial. No era obvio que cualquier texto que presentara a Jesús como un maestro de sabiduría en lugar de como un Dios encarnado representaría una amenaza existencial para la Iglesia. La búsqueda del Evangelio perdido no es solo un ejercicio académico, es un cuestionamiento fundamental sobre la naturaleza de la verdad religiosa y el derecho de las instituciones a monopolizar la interpretación de lo sagrado. ¿Quién decide qué textos son auténticos y cuáles son falsos? ¿Bajo qué criterios se determina que un evangelio es canónico y otro es apócrifo? ¿Acaso estos criterios son teológicos o meramente políticos? Spinoza demostró que la religión, cuando se convierte en institución, siempre sirve a intereses de poder antes que a la búsqueda sincera de la verdad. El evangelio perdido representa todo lo que fue sacrificado en nombre de la unidad doctrinal, la diversidad de pensamiento, la libertad de interpretación, el derecho a cuestionar las autoridades establecidas. No es significativo que los textos más censurados sean precisamente aquellos que promueven la autonomía espiritual del individuo. La historia del cristianismo primitivo está llena de evangelios perdidos, de tradiciones silenciadas, de voces que fueron deliberadamente borradas de la memoria colectiva. Cada uno de estos textos representaba una manera diferente de entender el mensaje de Jesús, una interpretación alternativa de su significado histórico y espiritual. ¿Por qué solo una versión fue permitida sobrevivir? ¿Acaso era la más verdadera o simplemente la más útil para quienes tenían el poder de imponer su voluntad? El evangelio perdido que Spinoza intuía en sus reflexiones más profundas no era necesariamente un documento físico específico. Era la representación simbólica de todo el conocimiento que fue suprimido, de todas las interpretaciones que fueron prohibidas, de todas las preguntas que fueron declaradas blasfemas. ¿Qué habría contenido este texto imaginario? Probablemente enseñanzas que desafiaran la autoridad religiosa, que promovieran el pensamiento crítico, que liberaran a los creyentes de la dependencia espiritual hacia intermediarios humanos. Los fragmentos de evangelios gnósticos que han sobrevivido hasta nuestros días
ofrecen pistas sobre el contenido de estos textos perdidos. Presentan un Jesús que habla de la chispa divina que existe dentro de cada persona, que enseña métodos de autoconocimiento, que critica la religión externa y ceremonial. No es comprensible que estas ideas resultaran inaceptables para una iglesia que basaba su autoridad precisamente en ser el único mediador válido entre Dios y la humanidad. Spinoza veía en estos evangelios perdidos la confirmación de sus propias ideas sobre la naturaleza de la religión verdadera. Para él, la auténtica espiritualidad no requería dogmas, no necesitaba milagros, no dependía de autoridades externas. Era una experiencia personal e intransferible basada en el uso correcto de la razón y en la comprensión de las leyes naturales que gobiernan la existencia. ¿Acaso el Evangelio perdido no habría confirmado esta visión naturalista de la espiritualidad? La pregunta fundamental que plantea la existencia de estos textos prohibidos no es histórica, sino filosófica. ¿Tiene alguna institución humana el derecho de determinar qué conocimiento es aceptable y cuál debe ser suprimido? ¿Pueden las autoridades religiosas, por muy sagradas que se proclamen, decidir unilateralmente qué textos son dignos de preservación y cuáles merecen ser destruidos? ¿No constituye esto una forma de totalitarismo espiritual? Spinoza entendía que detrás de cada censura religiosa se esconde el miedo a la verdad. Los textos son prohibidos no porque sean falsos, sino precisamente porque podrían ser verdaderos. El Evangelio perdido representaba la posibilidad de que toda la estructura doctrinal del cristianismo institucional fuera una construcción humana posterior, alejada del mensaje original que supuestamente pretende representar. No es lógico que esta posibilidad resultara terrorífica para quienes habían construido su poder sobre la afirmación de que eran los únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina. La búsqueda del Evangelio perdido continúa hasta nuestros días, no solo en excavaciones arqueológicas, sino en el análisis crítico de los textos existentes. Cada nueva investigación revela más contradicciones en los relatos oficiales, más evidencia de manipulación posterior, más indicios de que la versión canónica de los eventos no es necesariamente la más confiable históricamente. ¿Qué revelaciones aguardan a quienes tengan el valor de cuestionar las versiones oficiales? Spinoza no vivió para ver los descubrimientos arqueológicos del siglo XX que confirmaron muchas de sus intuiciones sobre la naturaleza construida de los textos bíblicos. Los manuscritos del Mar Muerto, los códices de Nag Hammadi, los papiros de Oxirrinco han revelado la existencia de tradiciones cristianas completamente diferentes a las que Roma impuso como ortodoxas. ¿Qué habría pensado el filósofo holandés al saber que sus sospechas sobre los evangelios perdidos estaban fundamentadas en evidencias históricas reales? El evangelio perdido que obsesiona a los investigadores modernos no es solo un documento antiguo, es el símbolo de todo lo que fue sacrificado en nombre de la unidad religiosa. La diversidad de pensamiento, la libertad de interpretación, el derecho a buscar la verdad sin restricciones institucionales. ¿Cuánto conocimiento valioso se perdió cuando Roma decidió que solo 4 evangelios eran aceptables de entre las docenas que circulaban en las comunidades cristianas primitivas? La metodología que Spinoza aplicó para analizar los textos bíblicos puede aplicarse también a la búsqueda de los evangelios perdidos. Si los documentos canónicos muestran evidencias claras de manipulación posterior, de añadidos doctrinales, de adaptaciones políticas, ¿qué revelaría un análisis similar aplicado a los textos que fueron deliberadamente excluidos? ¿Acaso mostrarían una versión más original, menos contaminada por los intereses de poder de siglos posteriores?
Las implicaciones de encontrar y comprender el verdadero contenido de estos evangelios perdidos van mucho más allá del ámbito académico. Representarían una revolución en la comprensión del cristianismo, una revaluación completa de sus fundamentos históricos y teológicos. ¿Está la humanidad preparada para enfrentar la posibilidad de que todo lo que cree saber sobre los orígenes de su religión más influyente sea incorrecto? ¿Pueden las instituciones religiosas sobrevivir a la revelación de que sus dogmas fundamentales están basados en interpretaciones selectivas y políticamente motivadas? Spinoza sabía que la verdad, por incómoda que resulte, siempre es preferible a la ignorancia cómoda. El Evangelio perdido, real o imaginario, representa el derecho humano a acceder al conocimiento completo, a formar opiniones basadas en información no censurada, a cuestionar las autoridades que se proclaman infalibles. ¿No es este derecho más sagrado que cualquier dogma religioso? ¿No vale la pena buscar estos textos perdidos, aunque su contenido sacuda los cimientos de las creencias tradicionales? La primera parte de esta investigación sobre el Evangelio perdido que Spinoza intuía ha revelado las dimensiones del problema. La existencia probable de textos cristianos primitivos que fueron deliberadamente suprimidos porque contenían interpretaciones incompatibles con la versión oficial que Roma impuso al mundo. Pero esta es solo la superficie del misterio. ¿Qué contenían exactamente estos documentos prohibidos? ¿Qué enseñanzas específicas resultaban tan peligrosas que justificaban su destrucción sistemática? ¿Cómo habría cambiado la historia de Occidente si estos textos hubieran sobrevivido y sido ampliamente conocidos? Para responder estas preguntas, es necesario adentrarse más profundamente en el análisis histórico y filosófico que Spinoza desarrolló sobre la naturaleza de los textos religiosos y los mecanismos de poder que determinan cuáles sobreviven y cuáles son condenados al olvido. El filósofo holandés no solo criticó los contenidos de las escrituras canónicas, sino que expuso los métodos mediante los cuales las autoridades religiosas manipulan el conocimiento para mantener su control sobre las conciencias. ¿Acaso su análisis no proporciona las claves para entender qué tipo de revelaciones contendrían esos evangelios perdidos que tanto temen las instituciones establecidas? El evangelio perdido que emerge de la investigación spinoziana no es un simple documento alternativo sobre la vida de Jesús. Es la representación de una manera completamente diferente de entender la espiritualidad, una aproximación que privilegia la experiencia personal sobre la autoridad externa, el conocimiento racional sobre la fe ciega, la libertad de pensamiento sobre la obediencia doctrinal. No era precisamente esta perspectiva lo que resultaba inaceptable para quienes construían una religión basada en el control institucional de las conciencias. Spinoza demostró que los autores de los textos bíblicos no eran profetas inspirados, sino escritores humanos con agendas políticas específicas. Sus análisis filológicos revelaron anacronismos, contradicciones internas y evidencias claras de compilación posterior que desmienten cualquier pretensión de inspiración divina directa. Si esto es cierto para los textos que fueron preservados y canonizados, ¿qué revelaría un análisis similar aplicado a los evangelios que fueron deliberadamente destruidos? ¿Acaso mostrarían menor manipulación posterior, mayor autenticidad histórica, versiones más cercanas a los eventos reales? La metodología crítica que Spinoza desarrolló para el análisis de las Escrituras puede aplicarse de manera especulativa a la reconstrucción del contenido probable de estos evangelios perdidos. Si sabemos qué tipos de enseñanzas resultaban inaceptables para la ortodoxia emergente, podemos deducir qué contenidos habrían motivado la prohibición y destrucción de textos específicos.
No es lógico suponer que estos documentos condenados contenían precisamente aquellas ideas que más amenazaban la autoridad de la Iglesia institucional. Los fragmentos de evangelios gnósticos que han sobrevivido hasta nuestros días ofrecen pistas valiosas sobre el tipo de material que las autoridades religiosas consideraban peligroso. Estos textos presentan enseñanzas sobre la naturaleza divina inherente a todos los seres humanos, métodos de autoconocimiento que no requieren mediación clerical, interpretaciones simbólicas de los eventos bíblicos que desmienten su literalidad histórica. ¿Acaso no representan estos fragmentos una muestra de lo que contendrían los evangelios completamente perdidos? Spinoza habría encontrado en estos evangelios gnósticos la confirmación de sus propias ideas sobre la naturaleza de la religión verdadera. Para él, la auténtica espiritualidad no podía basarse en la aceptación ciega de dogmas incomprensibles, sino en el desarrollo de la capacidad racional para entender las leyes que gobiernan la existencia. No es significativo que los textos gnósticos enfaticen precisamente el conocimiento interior y la comprensión directa en lugar de la obediencia a autoridades externas. El evangelio perdido que Spinoza imaginaba en sus especulaciones más audaces habría contenido enseñanzas que liberaran a los individuos de la dependencia espiritual hacia instituciones humanas. Probablemente habría presentado a Jesús como un maestro de sabiduría que enseñaba métodos para alcanzar la comprensión directa de la verdad, sin necesidad de intermediarios sacerdotales. No es comprensible que esta perspectiva resultara inaceptable para una iglesia que basaba su autoridad precisamente en ser el único canal válido entre Dios y la humanidad. Las enseñanzas que habrían contenido estos evangelios perdidos pueden deducirse también por oposición a los dogmas que la Iglesia estableció como fundamentales. Si Roma insistía en la naturaleza completamente divina de Jesús, los textos prohibidos probablemente enfatizaban su humanidad. Si la ortodoxia promovía la salvación mediante la fe en doctrinas específicas, los evangelios censurados habrían enseñado métodos prácticos de transformación personal. Si la Iglesia institucional demandaba obediencia ciega, los textos perdidos habrían promovido el cuestionamiento racional. Spinoza entendía que detrás de cada prohibición religiosa se esconde una verdad que las autoridades temen que sea descubierta. Los evangelios no fueron declarados apócrifos por ser falsos, sino por ser demasiado verdaderos en aspectos que resultaban inconvenientes para el poder establecido. ¿Qué revelaciones específicas habrían contenido estos textos que justificaran el esfuerzo sistemático por destruirlos completamente? ¿Acaso exponían las contradicciones entre el mensaje original de Jesús y la religión que se construyó en su nombre? La investigación histórica moderna ha confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza sobre la naturaleza construida del cristianismo institucional. Los estudios sobre los orígenes del canon bíblico revelan que la selección de textos aceptables fue un proceso político que se extendió durante varios siglos, influenciado más por consideraciones de conveniencia institucional que por criterios de autenticidad histórica. No es lógico suponer que los textos excluidos contenían material que habría complicado o desmentido la versión oficial de los eventos. El evangelio perdido que obsesiona a los investigadores contemporáneos no es necesariamente un documento único. Probablemente existieron docenas de textos que fueron sistemáticamente destruidos porque contenían versiones incompatibles con la narrativa que Roma quería imponer al mundo. Cada uno de estos evangelios perdidos habría representado una tradición diferente, una interpretación alternativa, una manera distinta de entender el significado de la vida y enseñanzas de Jesús. ¿Cuánta riqueza espiritual y filosófica se perdió con la destrucción de esta diversidad?
Spinoza no necesitaba acceso físico a estos textos perdidos para entender su contenido probable. Su análisis de la naturaleza humana, de los mecanismos del poder religioso y de las características de las enseñanzas auténticamente liberadoras, le permitía deducir qué tipo de material habría resultado inaceptable para las autoridades eclesiásticas. No demuestran los fragmentos gnósticos que han sobrevivido la precisión de estas deducciones spinozianas. Las enseñanzas que habrían contenido estos evangelios perdidos pueden reconstruirse también a partir del estudio de las herejías que la Iglesia combatió con mayor ferocidad durante sus primeros siglos. Los movimientos gnósticos, marcionitas, montanistas y otros grupos considerados heterodoxos representaban interpretaciones del cristianismo que enfatizaban aspectos que la ortodoxia emergente encontraba problemáticos. No es probable que los evangelios que inspiraban estas tradiciones alternativas contuvieran precisamente las enseñanzas que justificaron su persecución sistemática. Spinoza habría visto en estos evangelios perdidos la confirmación de que el cristianismo original era mucho más diverso, más filosófico y menos dogmático de lo que la versión institucional posterior pretende hacer creer. Los textos prohibidos probablemente contenían enseñanzas que promovían el desarrollo de la capacidad crítica, la búsqueda personal de la verdad y la libertad espiritual del individuo. ¿No representan estos valores precisamente lo opuesto a lo que caracteriza a la religión organizada tal como la conocemos? La búsqueda de los evangelios perdidos no es solo una investigación arqueológica, sino un cuestionamiento filosófico fundamental sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y el derecho de las instituciones a monopolizar la interpretación de lo sagrado. ¿Bajo qué legitimidad moral pueden los líderes religiosos decidir qué conocimiento es aceptable y cuál debe ser suprimido? ¿No constituye esta práctica una forma de totalitarismo espiritual que viola el derecho humano fundamental al acceso libre a la información? Los criterios que se utilizaron para determinar qué evangelios eran canónicos y cuáles apócrifos revelan las prioridades reales de quienes tomaron estas decisiones. No se basaron en la autenticidad histórica, la profundidad espiritual o la coherencia filosófica de los textos, sino en su utilidad para sustentar la autoridad institucional y promover la obediencia doctrinal. No es significativo que los textos preservados enfaticen la importancia de la fe ciega, mientras que los fragmentos gnósticos que han sobrevivido promueven el conocimiento directo y la comprensión racional. Spinoza entendía que la religión verdadera no puede basarse en la ignorancia de alternativas, sino en la evaluación libre y racional de todas las opciones disponibles. El evangelio perdido que él intuía representaba la posibilidad de acceder a interpretaciones del mensaje de Jesús que no habían sido filtradas por los intereses políticos de siglos posteriores. ¿No tendrían los seres humanos el derecho a conocer estas versiones alternativas antes de tomar decisiones sobre sus creencias más fundamentales? La reconstrucción especulativa del contenido de estos evangelios perdidos, basada en la metodología crítica spinoziana, sugiere que habrían contenido enseñanzas radicalmente diferentes sobre la naturaleza de la salvación, la relación entre lo humano y lo divino, y los métodos apropiados para el desarrollo espiritual. En lugar de promover la dependencia hacia autoridades externas, habrían enfatizado la capacidad inherente de cada individuo para acceder directamente a la verdad espiritual. ¿No representa esta perspectiva una amenaza existencial para cualquier institución religiosa que base su poder en la mediación obligatoria? Las implicaciones de lo que estos evangelios perdidos habrían revelado van mucho más allá de las cuestiones teológicas específicas.
representan un cuestionamiento fundamental de los mecanismos mediante los cuales las sociedades construyen y mantienen sus sistemas de creencias. ¿Tienen las mayorías o las autoridades establecidas el derecho de determinar qué información está disponible para las generaciones futuras? ¿No constituye la destrucción deliberada de textos alternativos un crimen contra el patrimonio intelectual de la humanidad? Spinoza habría visto en la persecución de estos evangelios perdidos un ejemplo perfecto de cómo las instituciones religiosas utilizan el control de la información para mantener su poder. Al eliminar las versiones alternativas de los eventos fundacionales, la Iglesia se aseguró de que solo su interpretación estuviera disponible para las generaciones futuras. ¿No es esta una forma sofisticada de manipulación histórica que convierte la ignorancia forzada en la base de la fe? La segunda parte de esta investigación ha revelado las dimensiones filosóficas e históricas del problema que representan los evangelios perdidos que Spinoza intuía en sus análisis más penetrantes. Estos textos no eran simplemente versiones alternativas de los mismos eventos, sino representantes de una comprensión completamente diferente de la espiritualidad, una que privilegiaba la autonomía individual sobre la autoridad institucional, el conocimiento directo sobre la fe mediada, la diversidad de interpretaciones sobre la uniformidad doctrinal. Pero queda por responder la pregunta más crucial. ¿Qué significaría para el mundo contemporáneo el redescubrimiento de estos evangelios perdidos? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del cristianismo, de la religión en general y de la naturaleza misma de la búsqueda espiritual humana? Para abordar estas cuestiones finales es necesario considerar no solo el contenido probable de estos textos prohibidos, sino sus implicaciones para la manera en que las sociedades modernas entienden la relación entre conocimiento y autoridad, entre tradición y verdad, entre fe y razón. Spinoza no solo criticó las inconsistencias de los textos religiosos existentes, sino que propuso una alternativa radicalmente diferente, una espiritualidad basada en la comprensión racional de las leyes naturales que gobiernan la existencia. ¿No habrían confirmado los evangelios perdidos que esta perspectiva naturalista era mucho más cercana al mensaje original de Jesús de lo que la ortodoxia posterior quiere admitir? El impacto revolucionario que tendría el redescubrimiento de los evangelios perdidos no se limitaría al ámbito religioso. Representaría una vindicación del derecho humano a acceder a información completa antes de formar creencias fundamentales, un cuestionamiento de la legitimidad de cualquier autoridad para censurar conocimiento en nombre de la ortodoxia, una demostración de cómo el control de la información puede utilizarse para manipular la conciencia colectiva durante siglos. ¿No son estas lecciones relevantes para cualquier sociedad que pretenda basarse en principios democráticos y en el respeto por la autonomía individual? Spinoza entendía que la búsqueda de la verdad requiere acceso libre a todas las fuentes de información disponibles. Su crítica de los mecanismos de censura religiosa no se basaba solo en consideraciones académicas, sino en una comprensión profunda de cómo la manipulación del conocimiento afecta la capacidad humana para tomar decisiones racionales. ¿Qué habría pensado sobre una sociedad que permitiera que siglos de destrucción sistemática de textos alternativos determinaran las opciones espirituales disponibles para las generaciones futuras? Los evangelios perdidos que emerge de la investigación spinoziana representan algo más que documentos históricos alternativos. Son el símbolo de todo el potencial humano que ha sido suprimido en nombre de la unidad doctrinal, de todas las posibilidades espirituales que fueron sacrificadas para mantener el control institucional, de toda la riqueza filosófica que se perdió cuando la diversidad de interpretaciones fue reemplazada por la imposición de una versión única
y oficial. ¿Cuánto más desarrollada estaría la humanidad si estas tradiciones alternativas hubieran podido evolucionar libremente durante los últimos 2 milenios? La metodología que Spinoza desarrolló para el análisis crítico de los textos sagrados puede aplicarse no solo a la reconstrucción especulativa de los evangelios perdidos, sino a la evaluación de las consecuencias que su redescubrimiento tendría para el mundo contemporáneo. Si estos textos confirmaran que el cristianismo original era más diverso, más filosófico y menos dogmático de lo que las versiones institucionales pretenden, ¿cómo afectaría esto a la autoridad de las iglesias establecidas? ¿Podrían sobrevivir instituciones que han basado su legitimidad en la afirmación de que son las únicas intérpretes autorizadas de una tradición que resulta ser mucho más compleja de lo que admiten? Las implicaciones del evangelio perdido que Spinoza intuía van mucho más allá de las cuestiones específicamente cristianas. Representan un cuestionamiento fundamental de cómo las sociedades construyen y mantienen sus sistemas de creencias, de cómo se determina qué conocimiento es aceptable y cuál debe ser suprimido, de cómo se balancea la necesidad de cohesión social con el derecho individual a acceder a información completa. ¿No son estas cuestiones relevantes para cualquier sistema político o cultural que pretenda respetar la autonomía personal y la libertad de pensamiento? Spinoza habría visto en el redescubrimiento de los evangelios perdidos una oportunidad para que la humanidad reconsiderara no solo sus creencias religiosas específicas, sino su aproximación general a la búsqueda de la verdad. En lugar de aceptar pasivamente las versiones oficiales de la historia, los individuos tendrían la oportunidad de acceder a fuentes alternativas y formar sus propias conclusiones basadas en evidencia completa. ¿No representaría esto un avance fundamental hacia una sociedad más racional y menos manipulable? Los fragmentos de evangelios gnósticos que han sobrevivido hasta nuestros días ofrecen una muestra de lo que podría esperarse de los textos completamente perdidos. Sus enseñanzas sobre la naturaleza divina inherente a todos los seres humanos, sus métodos de autoconocimiento que no requieren mediación institucional, sus interpretaciones simbólicas que liberan a los textos de la literalidad fundamentalista. Todo esto sugiere una tradición espiritual mucho más sofisticada y liberadora de lo que la ortodoxia posterior permitió que sobreviviera. ¿Qué efecto tendría sobre la conciencia humana el acceso completo a esta tradición alternativa? La perspectiva spinoziana sobre los evangelios perdidos no se limita a consideraciones históricas o teológicas. Se extiende a cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, la legitimidad de la autoridad y el derecho de los individuos a formar sus propias opiniones basadas en información completa. ¿Bajo qué principios morales puede justificarse que generaciones de seres humanos hayan sido privadas del acceso a textos que podrían haber enriquecido su comprensión de las cuestiones más fundamentales de la existencia? El evangelio perdido que obsesiona a Spinoza representa la posibilidad de que todo el desarrollo de la civilización occidental hubiera sido diferente si estas tradiciones alternativas hubieran podido influir en la formación de la cultura europea. Una espiritualidad basada en el conocimiento personal, en lugar de la autoridad externa, en la comprensión racional, en lugar de la fe ciega, en la diversidad de interpretaciones, en lugar de la uniformidad doctrinal, habría producido sociedades muy diferentes de las que conocemos. No vale la pena especular sobre cómo habrían evolucionado las instituciones políticas, educativas y culturales bajo la influencia de estas perspectivas alternativas.
Las enseñanzas que habrían contenido estos evangelios perdidos, deducidas a partir del análisis spinoziano de las características de la religión auténtica, sugieren una aproximación a la espiritualidad que privilegia la experiencia directa sobre la mediación institucional, el desarrollo de la capacidad crítica sobre la aceptación de dogmas, la búsqueda personal de la verdad sobre la obediencia a autoridades humanas que se proclaman infalibles. ¿No representan estos valores precisamente lo que las sociedades democráticas modernas pretenden promover en otros ámbitos de la vida humana? Spinoza entendía que la religión verdadera no puede basarse en la ignorancia de alternativas, sino en la evaluación libre y racional de todas las opciones disponibles. El evangelio perdido que él imaginaba representaba la oportunidad de acceder a interpretaciones del mensaje espiritual que no habían sido filtradas por los intereses políticos de instituciones posteriores. ¿No constituye la negación de esta oportunidad una forma de manipulación intelectual que viola los principios más básicos del respeto por la dignidad humana? La búsqueda contemporánea de los evangelios perdidos no es solo una investigación arqueológica, sino un cuestionamiento filosófico sobre los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. ¿Qué derecho tienen las instituciones humanas, por muy venerables que sean, de determinar qué conocimiento está disponible para las generaciones futuras? ¿No constituye la destrucción deliberada de textos alternativos un crimen contra el patrimonio intelectual de toda la humanidad, comparable a la destrucción de bibliotecas o la quema de libros? Las implicaciones políticas del redescubrimiento de los evangelios perdidos serían igualmente revolucionarias. Si estos textos confirmaran que las interpretaciones oficiales del cristianismo están basadas en una selección tendenciosa de fuentes, ¿cómo afectaría esto a la legitimidad de las instituciones que han ejercido poder durante siglos basándose en estas interpretaciones? ¿Podrían sobrevivir organizaciones que han construido su autoridad sobre la afirmación de que representan la única versión auténtica de una tradición que resulta ser mucho más compleja y diversa? Spinoza habría visto en el Evangelio perdido la confirmación de sus ideas sobre la naturaleza socialmente construida de las creencias religiosas. Los textos que sobreviven no son necesariamente los más verdaderos o los más auténticos, sino los más útiles para quienes tienen el poder de determinar qué información está disponible. ¿No demuestra esto que la evaluación de cualquier tradición religiosa requiere acceso a fuentes que van mucho más allá de las versiones oficialmente sancionadas? La reconstrucción especulativa del contenido de los evangelios perdidos, basada en la metodología crítica spinoziana, sugiere que habrían ofrecido una visión de la espiritualidad humana radicalmente diferente de la que conocemos. En lugar de enfatizar la dependencia hacia autoridades externas, habrían promovido el desarrollo de la capacidad inherente de cada individuo para acceder directamente a la verdad. En lugar de promover la aceptación ciega de dogmas incomprensibles, habrían ofrecido métodos racionales para la comprensión de las leyes que gobiernan la existencia. ¿No representa esta perspectiva una alternativa más madura y liberadora a las formas de religiosidad que conocemos? El impacto que tendría el redescubrimiento de los evangelios perdidos sobre la educación y la cultura contemporáneas sería incalculable. Generaciones de estudiantes han crecido con una comprensión del cristianismo basada exclusivamente en las fuentes que sobrevivieron al filtro de la ortodoxia institucional. ¿Qué efecto tendría sobre su capacidad crítica el acceso a versiones alternativas que mostraran la diversidad real de las tradiciones cristianas primitivas? ¿No desarrollarían una aproximación más sofisticada y menos ingenua a la evaluación de cualquier sistema de creencias?
Spinoza entendía que la madurez intelectual requiere exposición a perspectivas diversas y la capacidad de evaluarlas críticamente. El evangelio perdido que él intuía representaba la oportunidad de acceder a interpretaciones que habían sido sistemáticamente excluidas del debate público durante siglos. ¿No constituye esta exclusión una forma de infantilización intelectual que priva a los individuos de la información necesaria para formar juicios maduros sobre las cuestiones más importantes de la existencia? Las consecuencias del redescubrimiento de los evangelios perdidos para el diálogo interreligioso contemporáneo serían igualmente significativas. Si estos textos confirmaran que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y filosóficamente sofisticado de lo que las versiones institucionales pretenden, ¿no facilitaría esto el diálogo con otras tradiciones espirituales? ¿No resultaría más fácil encontrar puntos de convergencia cuando se reconoce que todas las tradiciones han pasado por procesos similares de selección e interpretación? La perspectiva spinoziana sobre los evangelios perdidos plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza misma de la tradición religiosa. ¿Es la tradición algo que se preserva intacto a través del tiempo o es algo que se construye mediante procesos selectivos de interpretación y reinterpretación? ¿No sugiere la existencia de textos deliberadamente suprimidos que lo que conocemos como tradición cristiana es en realidad solo una fracción de la diversidad original, la parte que resultó más conveniente para quienes tenían el poder de determinar qué sobreviviría? Spinoza habría argumentado que el redescubrimiento de los evangelios perdidos representaría una liberación no solo para quienes se identifican como cristianos, sino para toda la humanidad. La diversidad de perspectivas espirituales que estos textos habrían preservado constituiría un recurso invaluable para cualquiera que busque comprender las dimensiones más profundas de la existencia humana. No tenemos todos, independientemente de nuestras creencias específicas, un interés legítimo en acceder a la gama completa de la sabiduría que nuestra especie ha desarrollado a lo largo de la historia. El evangelio perdido que emerge de la investigación spinoziana no es solo un documento del pasado, sino una posibilidad para el futuro. Representa la oportunidad de desarrollar formas de espiritualidad más maduras, más racionales y más liberadoras que las que han dominado la cultura occidental durante siglos. No vale la pena buscar estos textos perdidos, aunque su descubrimiento requiera una reevaluación completa de nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la religión y la autoridad espiritual. Las implicaciones últimas del análisis spinoziano de los evangelios perdidos trascienden las cuestiones religiosas específicas para plantear interrogantes fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, la legitimidad de la autoridad y el derecho de los individuos a acceder a información completa antes de formar creencias sobre las cuestiones más importantes de la existencia. ¿No son estas cuestiones relevantes para cualquier sociedad que pretenda basarse en principios democráticos y en el respeto por la dignidad y autonomía de sus miembros? Spinoza entendía que la búsqueda de la verdad es un derecho humano fundamental que no puede ser limitado por consideraciones de conveniencia institucional o tradición establecida. El evangelio perdido que él intuía representa el símbolo de todo el conocimiento que ha sido suprimido en nombre de la ortodoxia, de toda la sabiduría que se ha perdido porque resultaba inconveniente para quienes ejercían el poder. ¿No constituye la recuperación de este conocimiento perdido una obligación moral hacia las generaciones futuras? ¿No merecen tener acceso a la gama completa de perspectivas que la humanidad ha desarrollado sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia? La conclusión que emerge de este análisis exhaustivo es tanto desafiante como liberadora.
Los evangelios perdidos que Spinoza intuía no eran fantasías académicas, sino realidades históricas que fueron deliberadamente suprimidas porque contenían verdades demasiado peligrosas para las estructuras de poder establecidas. Su redescubrimiento no solo cambiaría nuestra comprensión del cristianismo, sino que representaría una revolución en nuestra aproximación general al conocimiento, la autoridad y la búsqueda de la verdad. ¿Está la humanidad preparada para esta revolución? ¿Tienen las instituciones contemporáneas el valor de enfrentar las implicaciones de lo que estos textos perdidos podrían revelar? ¿O continuaremos permitiendo que el miedo a la verdad determine qué conocimiento está disponible para las generaciones futuras? Las respuestas a estas preguntas determinarán no solo el futuro de la religión, sino el destino mismo de la búsqueda humana de comprensión y sabiduría. Spinoza sabía que detrás de cada texto preservado existe una biblioteca de documentos destruidos, y detrás de cada dogma oficial se esconden cientos de interpretaciones que fueron declaradas heréticas. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos su metodología crítica no solo a los evangelios canónicos, sino a la reconstrucción especulativa de aquellos que fueron deliberadamente borrados de la historia? ¿Qué revelaría un análisis sistemático de los mecanismos mediante los cuales Roma decidió qué textos merecían sobrevivir y cuáles debían desaparecer para siempre? El filósofo holandés desarrolló herramientas analíticas que permiten no solo criticar los textos existentes, sino deducir las características probables de aquellos que fueron suprimidos. Su comprensión de la naturaleza humana, de los mecanismos del poder religioso y de las características que definen las enseñanzas auténticamente liberadoras, le proporcionaba las claves para imaginar qué tipo de contenido habría resultado tan amenazante que justificara siglos de esfuerzo sistemático para su destrucción. No es lógico suponer que los textos más perseguidos contenían precisamente aquellas ideas que más desafiaban la autoridad de quienes tenían el poder de prohibirlos. La primera pista sobre el contenido de los evangelios perdidos emerge del análisis de las herejías que la Iglesia primitiva combatió con mayor ferocidad. Los movimientos gnósticos, que enfatizaban el conocimiento directo sobre la fe mediada, fueron perseguidos no porque sus ideas fueran absurdas, sino precisamente porque resultaban demasiado atractivas para poblaciones que buscaban alternativas a la dependencia espiritual hacia autoridades humanas. ¿Qué textos habrían inspirado estas tradiciones alternativas? ¿Acaso evangelios que presentaban enseñanzas sobre la capacidad inherente de cada individuo para acceder directamente a la verdad espiritual? Spinoza habría visto en los fragmentos gnósticos que han sobrevivido hasta nuestros días una confirmación de sus intuiciones sobre el contenido probable de los evangelios completamente perdidos. Estos textos presentan un Jesús que enseña métodos de autoconocimiento, que habla de la chispa divina presente en todos los seres humanos, que critica la religión externa y ceremonial en favor de la comprensión interior. ¿No representan estas ideas exactamente lo opuesto a lo que caracteriza al cristianismo institucional tal como lo conocemos? El evangelio perdido que emerge del análisis spinoziano no sería simplemente otra versión de los mismos eventos narrados en los textos canónicos. Sería un documento que revelaría las contradicciones fundamentales entre el mensaje original del maestro Galileo y la religión que se construyó siglos después en su nombre. ¿Qué diría este texto sobre la naturaleza de Jesús? Probablemente lo presentaría como un ser humano extraordinario, un maestro de sabiduría, pero no como la segunda persona de una Trinidad divina inventada por teólogos posteriores para resolver problemas doctrinales que el propio Jesús nunca planteó.
Las enseñanzas sobre la salvación que habría contenido este evangelio perdido habrían sido radicalmente diferentes de las que Roma impuso como ortodoxas. En lugar de promover la salvación mediante la aceptación de doctrinas específicas o la dependencia hacia instituciones mediadoras, habría enseñado métodos prácticos de transformación personal basados en la comprensión racional y la experiencia directa. No es significativo que esta perspectiva resulte inaceptable para organizaciones que basan su autoridad precisamente en ser intermediarios obligatorios entre Dios y la humanidad. Spinoza entendía que la religión auténtica no puede basarse en misterios incomprensibles, sino en la comprensión cada vez más profunda de las leyes que gobiernan la existencia. El evangelio perdido que él imaginaba habría contenido enseñanzas que liberaran a los individuos de la necesidad de aceptar ciegamente afirmaciones que contradicen la razón y la experiencia. En lugar de promover la fe como virtud, habría enfatizado el desarrollo de la capacidad crítica como herramienta fundamental para distinguir la verdad del engaño. ¿No representa esta perspectiva una amenaza existencial para cualquier sistema religioso basado en la obediencia intelectual? Los métodos de interpretación bíblica que habría promovido este evangelio perdido serían completamente diferentes de los que la ortodoxia posterior estableció como aceptables. En lugar de insistir en la literalidad histórica de narrativas claramente míticas, habría enseñado a leer los textos sagrados como alegorías filosóficas, como herramientas pedagógicas diseñadas para transmitir principios éticos y espirituales comprensibles racionalmente. ¿No habría resultado esta aproximación hermenéutica infinitamente más sofisticada que el fundamentalismo que caracteriza a las interpretaciones oficiales? Spinoza habría encontrado en este evangelio perdido especulativo la confirmación de sus propias ideas sobre la naturaleza de lo divino. En lugar de presentar a Dios como un ser antropomórfico que interviene arbitrariamente en los asuntos humanos, habría enseñado a comprender lo divino como el principio racional que se manifiesta a través de las leyes naturales. Esta perspectiva panteísta, que identifica a Dios con la naturaleza misma, habría liberado a los creyentes de la necesidad de imaginar un reino sobrenatural separado del mundo material que experimentamos directamente. Las enseñanzas éticas que habría contenido el evangelio perdido se habrían basado en principios racionales en lugar de mandamientos autoritarios. En lugar de promover la obediencia ciega a reglas establecidas por autoridades humanas que se proclaman divinas, habría enseñado métodos para derivar principios morales de la comprensión de la naturaleza humana y de las consecuencias de diferentes tipos de comportamiento. ¿No representa esta aproximación ética una base mucho más sólida para el desarrollo moral que la aceptación pasiva de códigos impuestos externamente? La perspectiva sobre la muerte y la vida después de la muerte que habría presentado este evangelio perdido habría sido igualmente revolucionaria. En lugar de promover la creencia en un sistema de recompensas y castigos post-mortem, administrado por un juez divino, habría enseñado a entender la inmortalidad como la participación de la mente humana en verdades eternas que trascienden la existencia corporal individual. Esta comprensión racional de la supervivencia habría liberado a los creyentes del miedo que las religiones institucionales utilizan sistemáticamente para mantener su control sobre las conciencias. Spinoza habría visto en las enseñanzas políticas de este evangelio perdido una anticipación de sus propias ideas sobre la organización social justa. En lugar de promover la sumisión a autoridades establecidas bajo la justificación de que todo poder viene de Dios,
Habría enseñado principios para la evaluación racional de diferentes formas de gobierno basándose en su capacidad para promover el florecimiento humano. ¿No habrían resultado estas ideas intolerables para instituciones que dependían de la legitimación religiosa de estructuras de poder injustas? Los métodos de oración y práctica espiritual que habría promovido el Evangelio perdido se habrían basado en la contemplación racional y la comprensión filosófica en lugar de en rituales repetitivos y súplicas emocionales. En lugar de enseñar a los creyentes a pedir intervenciones sobrenaturales, habría promovido el desarrollo de la capacidad para comprender y aceptar las leyes naturales que gobiernan la existencia. Esta forma de espiritualidad, basada en la comprensión en lugar de la esperanza irracional, habría producido individuos mucho más maduros psicológicamente y menos manipulables por autoridades que prometen milagros imposibles. Pero ¿por qué un texto con estas características habría resultado tan amenazante que justificara siglos de esfuerzo sistemático para su destrucción? La respuesta es obvia para cualquiera que comprenda los mecanismos mediante los cuales las instituciones religiosas mantienen su poder. Una espiritualidad basada en la comprensión racional no necesita sacerdotes, no requiere templos costosos, no demanda contribuciones financieras, no justifica jerarquías complejas, no legitima la persecución de pensadores independientes. ¿Qué habría pasado con el poder de la Iglesia si estas ideas hubieran sido ampliamente conocidas y practicadas? Spinoza entendía que detrás de cada prohibición religiosa se esconde una verdad que las autoridades temen que sea descubierta. El Evangelio perdido no fue destruido por ser falso, sino por ser demasiado verdadero en aspectos que resultaban inconvenientes para el mantenimiento de estructuras de poder basadas en la ignorancia y la dependencia espiritual. ¿No constituye esta destrucción sistemática de conocimiento alternativo una de las formas más sofisticadas de manipulación intelectual que la historia humana haya conocido? Las técnicas de análisis textual que habría contenido este Evangelio perdido habrían enseñado a los lectores métodos para distinguir las adiciones posteriores de los materiales originales en cualquier texto religioso. En lugar de aceptar pasivamente las afirmaciones sobre la inspiración divina de documentos claramente compilados por autores humanos con agendas específicas, habría proporcionado herramientas para la evaluación crítica de cualquier texto que pretenda autoridad espiritual. ¿No habría resultado esta capacidad crítica completamente incompatible con el tipo de obediencia intelectual que las religiones institucionales demandan de sus seguidores? Spinoza habría visto en las enseñanzas sobre la naturaleza de los milagros que habría contenido el Evangelio perdido una anticipación de su propia comprensión naturalista de todos los fenómenos. En lugar de promover la creencia en violaciones arbitrarias de las leyes naturales, habría enseñado a entender los eventos extraordinarios como manifestaciones de leyes que aún no comprendemos completamente. Esta perspectiva científica sobre los llamados milagros habría liberado a los creyentes de la necesidad de suspender su capacidad crítica para aceptar narraciones que contradicen todo lo que sabemos sobre el funcionamiento del mundo natural. La comprensión de la profecía que habría promovido este Evangelio perdido se habría basado en principios racionales en lugar de en la creencia en comunicaciones sobrenaturales directas. Los profetas habrían sido presentados como individuos con capacidad especial para comprender las consecuencias de diferentes tipos de comportamiento social, como pensadores que podían anticipar los resultados de políticas específicas basándose en su comprensión de la naturaleza humana. ¿No representa esta interpretación naturalista de la profecía una base mucho más sólida para la evaluación de las enseñanzas proféticas
que la aceptación ciega de afirmaciones sobre inspiración divina directa, las enseñanzas sobre la relación entre fe y razón que habría contenido el Evangelio perdido habrían resuelto definitivamente el conflicto artificial que las religiones institucionales han creado entre estos dos aspectos fundamentales de la experiencia humana. En lugar de presentar la fe como virtud que requiere la suspensión del juicio racional, habría enseñado a entender la fe auténtica como confianza basada en la comprensión, como certeza derivada de la evidencia y la experiencia directa. No habría eliminado esta síntesis la necesidad de elegir entre ser una persona religiosa o una persona racional. Spinoza habría encontrado en las enseñanzas sobre la naturaleza de la revelación que habría contenido este evangelio perdido la confirmación de sus ideas sobre los mecanismos mediante los cuales los seres humanos acceden a verdades fundamentales. La revelación habría sido presentada no como comunicación sobrenatural, sino como el proceso mediante el cual la mente humana comprende principios universales a través de la observación, la reflexión y el análisis racional. Esta comprensión naturalista de la revelación habría liberado a los creyentes de la dependencia hacia autoridades que se proclaman receptores exclusivos de comunicaciones divinas. Los métodos de educación espiritual que habría promovido el Evangelio perdido se habrían basado en el desarrollo progresivo de la capacidad crítica en lugar de en la memorización de dogmas incomprensibles. En lugar de enseñar a los estudiantes qué pensar, habría enfatizado el desarrollo de herramientas para pensar de manera independiente y efectiva. No habría producido esta aproximación pedagógica individuos mucho más maduros intelectualmente y menos susceptibles a la manipulación por parte de autoridades que demandan obediencia ciega. Las enseñanzas sobre la naturaleza del pecado y la redención que habría contenido el Evangelio perdido habrían liberado a los creyentes de los complejos de culpa que las religiones institucionales utilizan sistemáticamente para mantener el control psicológico sobre sus seguidores. El pecado habría sido presentado como ignorancia de las leyes que gobiernan el florecimiento humano, y la redención como el proceso educativo mediante el cual los individuos aprenden a vivir en armonía con su naturaleza auténtica. ¿No representa esta comprensión psicológicamente saludable del error y la corrección una alternativa infinitamente superior a los sistemas de culpa y castigo que caracterizan a las religiones tradicionales? Spinoza habría visto en las enseñanzas sobre la comunidad espiritual que habría promovido el Evangelio perdido una anticipación de sus ideas sobre la organización social basada en principios racionales. En lugar de promover estructuras jerárquicas que concentran el poder en autoridades que se proclaman infalibles, habría enseñado principios para la organización de comunidades donde la autoridad se deriva de la sabiduría demostrada y donde las decisiones se toman mediante procesos racionales de deliberación colectiva. ¿No habrían resultado estos principios democráticos completamente incompatibles con las estructuras autoritarias que caracterizan a las religiones institucionales? La perspectiva sobre las otras tradiciones religiosas que habría presentado el Evangelio perdido habría sido inclusiva y respetuosa en lugar de exclusiva y hostil. En lugar de afirmar que existe una sola manera válida de acceder a la verdad espiritual, habría reconocido que diferentes culturas han desarrollado métodos diversos, pero igualmente legítimos, para la comprensión de los principios fundamentales que gobiernan la existencia humana. ¿No habría eliminado esta perspectiva pluralista la justificación para las guerras religiosas y la persecución sistemática de tradiciones alternativas? Pero ¿qué evidencia existe de que textos con estas características hayan existido realmente? Los fragmentos gnósticos descubiertos en el siglo XX
confirman que circularon durante los primeros siglos del cristianismo documentos que contenían precisamente el tipo de enseñanzas que Spinoza habría esperado encontrar en evangelios auténticos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y otros textos similares presentan enseñanzas que enfatizan el conocimiento directo sobre la fe mediada, la divinidad inherente de todos los seres humanos sobre la naturaleza única de una figura específica, la comprensión simbólica de los textos sagrados sobre su interpretación literal. Spinoza habría visto en estos fragmentos supervivientes la confirmación de que sus especulaciones sobre el contenido de los evangelios perdidos estaban fundamentadas en evidencias históricas reales. Si textos con estas características lograron sobrevivir parcialmente hasta nuestros días, a pesar de siglos de persecución sistemática, ¿cuántos otros documentos similares fueron completamente destruidos? ¿Qué riqueza de pensamiento espiritual y filosófico se perdió cuando Roma decidió que solo 4 evangelios eran aceptables de entre las docenas que circulaban en las comunidades cristianas primitivas? El análisis que Spinoza habría hecho de los mecanismos mediante los cuales estos evangelios fueron suprimidos revelaría patrones que se extienden mucho más allá del contexto religioso específico. La técnica de controlar la información disponible para moldear las creencias de poblaciones enteras ha sido utilizada por todas las autoridades que buscan mantener su poder mediante la manipulación de la conciencia colectiva. ¿No son estas técnicas relevantes para comprender cómo operan los sistemas de propaganda en las sociedades contemporáneas? La metodología que Spinoza desarrolló para la reconstrucción especulativa del contenido de textos perdidos puede aplicarse a cualquier tradición cultural que haya pasado por procesos similares de selección y censura. Mediante el análisis de qué tipos de ideas resultan amenazantes para diferentes tipos de autoridad, es posible deducir las características probables del conocimiento que ha sido sistemáticamente suprimido. ¿No constituye esta capacidad analítica una herramienta invaluable para cualquiera que busque comprender las fuerzas que han moldeado la cultura humana a lo largo de la historia? Las implicaciones del análisis spinoziano de los evangelios perdidos trascienden las cuestiones específicamente religiosas para plantear interrogantes fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento histórico y la confiabilidad de las fuentes oficiales. Si las versiones que han sobrevivido de cualquier tradición son necesariamente las que resultaron más convenientes para quienes tenían el poder de determinar qué se preservaba y qué se destruía, ¿cómo podemos evaluar la autenticidad de cualquier conocimiento que nos ha sido transmitido a través de procesos institucionalmente mediados? Spinoza habría argumentado que la única manera de aproximarse a la verdad histórica es mediante el desarrollo de capacidades críticas que permitan detectar las distorsiones introducidas por los intereses de quienes controlaron la transmisión de la información. El evangelio perdido que él imaginaba representaba no solo un documento específico, sino el símbolo de todo el conocimiento que ha sido suprimido para mantener estructuras de poder basadas en la ignorancia y la manipulación. ¿No constituye la recuperación de este conocimiento perdido una responsabilidad moral hacia las generaciones futuras? La segunda parte de esta investigación sobre el evangelio perdido que Spinoza intuía ha revelado las dimensiones del contenido probable de estos textos prohibidos y los mecanismos mediante los cuales fueron suprimidos de la conciencia colectiva. Pero queda por examinar la pregunta más crucial. ¿Qué significaría para el mundo contemporáneo el redescubrimiento completo de estos evangelios perdidos? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión no solo del cristianismo,
sino de la religión en general, de la naturaleza de la autoridad espiritual y de los derechos fundamentales de los individuos a acceder a información completa sobre las cuestiones más importantes de la existencia humana? ¿Está la humanidad preparada para enfrentar las implicaciones revolucionarias de lo que estos textos perdidos podrían revelar sobre la naturaleza construida de nuestras tradiciones más veneradas? El momento de la revelación final ha llegado. ¿Qué sucedería si mañana mismo arqueólogos descubrieran el Evangelio perdido completo que Spinoza intuía en sus análisis más penetrantes? ¿Está preparada la humanidad para enfrentar la revolución intelectual y espiritual que representaría la confirmación de que todo lo que creemos saber sobre los orígenes del cristianismo está basado en una selección tendenciosa de fuentes? ¿Pueden las instituciones contemporáneas sobrevivir a la revelación de que han construido su autoridad sobre interpretaciones que deliberadamente excluyeron las voces más auténticas y liberadoras de la tradición que pretenden representar? Spinoza sabía que el redescubrimiento del Evangelio perdido no sería simplemente un evento académico, sino una crisis existencial para toda la civilización occidental. Durante 2 milenios, las sociedades europeas han organizado sus instituciones, sus sistemas legales, sus estructuras morales y sus conceptos fundamentales sobre la naturaleza humana, basándose en interpretaciones del cristianismo que resultan ser fragmentarias e incompletas. ¿Qué pasaría con esta civilización si súbitamente se revelara que las bases sobre las cuales fue construida representan solo una fracción tendenciosamente seleccionada de la sabiduría original? El impacto inmediato del redescubrimiento se sentiría primero en las instituciones religiosas que han basado su autoridad en la afirmación de que son las únicas intérpretes legítimas de una tradición que supuestamente conocen completamente. ¿Cómo podría la Iglesia Católica mantener su pretensión de infalibilidad papal si se demostrara que los textos sobre los cuales basa sus doctrinas fueron seleccionados mediante criterios políticos que deliberadamente excluyeron interpretaciones alternativas? ¿Cómo podrían las iglesias protestantes sostener el principio de sola escritura si se revelara que las escrituras disponibles representan solo una fracción de los textos originales? Pero Spinoza habría visto implicaciones aún más profundas que trascienden las cuestiones específicamente religiosas. El Evangelio perdido representaría la demostración más clara de cómo las autoridades pueden moldear la conciencia colectiva mediante el control de la información disponible. ¿No constituiría esto una lección fundamental sobre los peligros del monopolio informativo en cualquier sociedad que pretenda basarse en principios democráticos? ¿No revelaría métodos de manipulación que siguen operando en formas más sofisticadas en el mundo contemporáneo? La crisis educativa que provocaría el redescubrimiento sería igualmente revolucionaria. Generaciones de estudiantes han sido educados con una comprensión del desarrollo cultural occidental basada en la suposición de que el cristianismo institucional representa fielmente el mensaje original de su fundador. ¿Qué efecto tendría sobre los sistemas educativos la revelación de que esta suposición fundamental es incorrecta? ¿Cómo se reestructurarían los currículos de historia, filosofía, literatura y arte para incorporar la comprensión de que la tradición cristiana es mucho más diversa y compleja de lo que se ha enseñado durante siglos? Spinoza habría anticipado que el redescubrimiento del Evangelio perdido provocaría una división fundamental en la humanidad entre quienes tendrían el valor de enfrentar las implicaciones de estas revelaciones y quienes preferirían refugiarse en la negación y la reafirmación defensiva de creencias tradicionales.
¿No hemos visto patrones similares cada vez que descubrimientos científicos han desafiado concepciones establecidas sobre la naturaleza de la realidad? ¿Acaso la resistencia a las teorías de Copérnico, Darwin o Einstein no prefigura el tipo de conflicto que provocaría la revelación del contenido auténtico de los evangelios perdidos? Las implicaciones políticas del redescubrimiento serían igualmente transformadoras. Si el evangelio perdido confirmara que las enseñanzas originales de Jesús enfatizaban la autonomía espiritual del individuo en lugar de la obediencia a autoridades institucionales, ¿cómo afectaría esto a los sistemas políticos que han utilizado la legitimación religiosa para justificar estructuras de poder jerárquicas? ¿No se vería obligada la humanidad a reconsiderar conceptos fundamentales sobre la relación entre autoridad y libertad, entre tradición y progreso, entre fe y razón? Spinoza habría visto en el redescubrimiento del evangelio perdido la oportunidad para que la humanidad finalmente madurara más allá de la necesidad de autoridades espirituales externas. Si este texto confirmara que la capacidad para acceder directamente a la verdad espiritual es inherente a todos los seres humanos, ¿no se vería obligada nuestra especie a desarrollar formas de organización social que respetaran genuinamente la dignidad y autonomía de cada individuo? ¿No representaría esto el cumplimiento de los ideales democráticos que las sociedades modernas profesan, pero que rara vez implementan completamente? El impacto sobre el arte y la cultura contemporáneos sería igualmente revolucionario. Durante siglos, la creatividad occidental ha estado influenciada por interpretaciones del cristianismo que ahora se revelarían como incompletas y distorsionadas. ¿Qué nuevas formas de expresión artística emergerían si los creadores tuvieran acceso a la gama completa de la sabiduría espiritual que la tradición cristiana realmente contiene? ¿Cómo cambiarían la literatura, la música, la pintura y el cine si pudieran basarse en una comprensión más rica y auténtica de las fuentes que han moldeado la cultura occidental? Pero Spinoza también habría anticipado los peligros que acompañarían al redescubrimiento. Las instituciones que han basado su poder en el control de la información religiosa no renunciarían fácilmente a sus privilegios. No intentarían desacreditar los nuevos descubrimientos, cuestionar su autenticidad, minimizar su importancia. No veríamos campañas sistemáticas para convencer a las poblaciones de que es mejor mantener las creencias tradicionales que enfrentar la incomodidad de revisar suposiciones fundamentales. La resistencia al redescubrimiento no vendría solo de las autoridades religiosas establecidas. Millones de personas que han organizado sus vidas enteras alrededor de interpretaciones específicas del cristianismo experimentarían el evangelio perdido como una amenaza existencial a su identidad personal. ¿Cómo puede pedirse a alguien que abandone creencias que han proporcionado sentido y propósito durante décadas? ¿No es comprensible que muchos prefieran la seguridad psicológica de la ignorancia a la incertidumbre que acompaña al conocimiento más completo? Spinoza habría argumentado que estos miedos, aunque comprensibles, no justifican la supresión del conocimiento. La verdad no se vuelve menos verdadera porque resulte inconveniente o perturbadora. El evangelio perdido representaría no una amenaza, sino una liberación. No una destrucción, sino una oportunidad para construir sistemas de creencias más maduros y racionales. ¿No merecen las generaciones futuras tener acceso a la información completa antes de formar opiniones sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia? Las implicaciones del redescubrimiento para el diálogo interreligioso serían especialmente significativas.
Si el Evangelio perdido confirmara que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y filosóficamente sofisticado de lo que las versiones institucionales pretenden, ¿no facilitaría esto el diálogo con otras tradiciones espirituales? Una comprensión más completa de la diversidad original del cristianismo revelaría que todas las tradiciones religiosas han pasado por procesos similares de selección e interpretación, lo que podría eliminar las pretensiones de superioridad exclusiva que han alimentado siglos de conflicto religioso. Spinoza habría visto en el redescubrimiento del Evangelio perdido la confirmación de que la diversidad de perspectivas espirituales no es una debilidad, sino una fortaleza de la humanidad. Diferentes culturas, enfrentando circunstancias históricas diversas, han desarrollado métodos variados, pero igualmente válidos, para comprender los principios fundamentales que gobiernan la existencia humana. ¿No enriquecería enormemente nuestra comprensión colectiva el acceso a interpretaciones del mensaje cristiano que habían sido sistemáticamente excluidas del debate público? El impacto sobre la psicología individual y colectiva del redescubrimiento sería profundo y duradero. Generaciones de seres humanos han crecido con complejos de culpa, miedos irracionales y dependencias psicológicas creadas por interpretaciones del cristianismo que enfatizan la incapacidad humana y la necesidad de salvación externa. ¿Qué efecto liberador tendría sobre la salud mental colectiva el acceso a enseñanzas que enfatizan la capacidad inherente de cada individuo para el crecimiento espiritual y la comprensión directa de la verdad? Spinoza habría anticipado que el redescubrimiento del Evangelio perdido catalizaría una revolución en los métodos de educación espiritual. En lugar de enseñar a los estudiantes qué creer mediante la memorización de dogmas incomprensibles, se desarrollarían métodos que enfatizan el cultivo de la capacidad crítica y la experiencia directa. ¿No produciría esta aproximación pedagógica individuos mucho más maduros intelectualmente y menos susceptibles a la manipulación por parte de autoridades que demandan obediencia ciega? Las implicaciones económicas del redescubrimiento no serían menos significativas. Las instituciones religiosas que han acumulado enormes riquezas basándose en la afirmación de que son intermediarios necesarios entre Dios y la humanidad, verían cuestionados los fundamentos mismos de su modelo económico. ¿Cómo podrían justificar la acumulación de recursos si se demostrara que las enseñanzas originales promovían formas de espiritualidad que no requieren instituciones costosas ni jerarquías complejas? Pero Spinoza habría visto en esta crisis económica una oportunidad para desarrollar formas más justas y racionales de organización social. Los recursos que actualmente se dedican a mantener estructuras religiosas innecesarias podrían redireccionarse hacia la educación, la investigación científica, el arte y otros aspectos del desarrollo humano que contribuyen genuinamente al florecimiento individual y colectivo. ¿No representaría esto un uso más ético de la riqueza social? El impacto sobre la investigación científica sería igualmente transformador. Durante siglos, la ciencia occidental ha tenido que desarrollarse en tensión con interpretaciones religiosas que insisten en explicaciones sobrenaturales para fenómenos naturales. Si el Evangelio perdido confirmara una comprensión naturalista de la realidad que ve lo divino manifestándose a través de las leyes naturales en lugar de violándolas, ¿no se eliminarían finalmente los conflictos artificiales entre ciencia y espiritualidad? Spinoza habría visto en esta reconciliación entre conocimiento racional y experiencia espiritual el cumplimiento de su visión más elevada para el desarrollo humano. Una comprensión de la realidad que integre los descubrimientos científicos con la sabiduría espiritual más profunda produciría individuos capaces de vivir en armonía tanto con las leyes naturales
como con sus aspiraciones más elevadas. ¿No representaría esto el tipo de síntesis que la humanidad ha estado buscando durante milenios? Las implicaciones del redescubrimiento para el desarrollo de la tecnología y la ética serían especialmente relevantes en el mundo contemporáneo. Si el Evangelio perdido contuviera enseñanzas sobre la responsabilidad humana hacia las generaciones futuras y hacia el medio ambiente, no proporcionaría principios fundamentales para abordar los desafíos ecológicos y tecnológicos que enfrenta actualmente nuestra especie. Una espiritualidad que enfatice la interconexión de toda la vida sería mucho más útil para navegar los complejos problemas del siglo XXI que religiones basadas en la dominación humana sobre la naturaleza. Pero Spinoza también habría reconocido que el redescubrimiento del Evangelio perdido no resolvería automáticamente todos los problemas humanos. Los seres humanos tendrían que hacer el trabajo difícil de integrar estas nuevas comprensiones en sus vidas diarias, de desarrollar instituciones que reflejen estos principios más elevados, de crear sistemas educativos que cultiven las capacidades necesarias para vivir de acuerdo con esta sabiduría redescubierta. ¿Está la humanidad preparada para asumir esta responsabilidad? La pregunta más fundamental que plantea la posibilidad del redescubrimiento del Evangelio perdido no es histórica, sino existencial. ¿Tiene la humanidad el valor de enfrentar la verdad sobre sus propias tradiciones más veneradas? ¿Pueden los seres humanos madurar más allá de la necesidad de certezas falsas y autoridades infalibles? ¿Es posible que nuestra especie desarrolle formas de organización social basadas en la comprensión racional y el respeto mutuo, en lugar de en la obediencia ciega y el control autoritario? Spinoza habría argumentado que estas preguntas no tienen respuestas predeterminadas. El redescubrimiento del Evangelio perdido representaría una oportunidad, no una garantía. Los seres humanos tendrían que elegir entre aprovechar esta oportunidad para evolucionar hacia formas más maduras de vida colectiva o refugiarse en la negación y la reafirmación defensiva de patrones destructivos que han caracterizado gran parte de la historia humana. El Evangelio perdido, que emerge de la investigación spinoziana, no es solo un documento del pasado, sino una posibilidad para el futuro. Representa la oportunidad de que la humanidad finalmente acceda a la sabiduría completa que su propia tradición más influyente realmente contiene, de que desarrolle formas de espiritualidad que honren tanto la capacidad racional como las aspiraciones más elevadas del espíritu humano, de que construya sociedades que respeten genuinamente la dignidad y autonomía de cada individuo. Pero ¿están las instituciones contemporáneas preparadas para facilitar esta transformación? ¿Tienen los sistemas educativos la flexibilidad necesaria para incorporar comprensiones que desafían suposiciones fundamentales sobre las cuales han sido construidos? ¿Pueden los medios de comunicación proporcionar el tipo de análisis profundo y matizado que requeriría la evaluación adecuada de descubrimientos tan revolucionarios? ¿Están los líderes políticos dispuestos a abordar las implicaciones sociales de revelaciones que cuestionarían los fundamentos mismos de las estructuras de autoridad tradicionales? Spinoza habría reconocido que estas son preguntas que solo pueden ser respondidas a través de la acción. El redescubrimiento del Evangelio perdido no sería un evento que la humanidad podría observar pasivamente, sino una crisis que requeriría decisiones fundamentales sobre el tipo de futuro que queremos crear. ¿Elegiríamos la evolución hacia formas más maduras de vida colectiva o permitiríamos que el miedo y la inercia institucional determinen que estas revelaciones sean minimizadas, distorsionadas o ignoradas? La conclusión final del análisis spinoziano del Evangelio perdido es tanto desafiante como esperanzadora. Desafiante
porque revela la medida en que nuestras tradiciones más veneradas han sido moldeadas por procesos de selección e interpretación que sirvieron a intereses de poder antes que a la búsqueda sincera de la verdad. Esperanzadora porque sugiere que la sabiduría auténtica que la humanidad ha estado buscando durante milenios no se ha perdido para siempre, sino que simplemente ha sido temporalmente oscurecida por instituciones que encontraron inconvenientes sus implicaciones liberadoras. El Evangelio perdido que Spinoza intuía en sus análisis más penetrantes existe, no necesariamente como un documento físico específico, sino como la posibilidad permanente de que los seres humanos accedan a comprensiones que trascienden las limitaciones impuestas por autoridades que temen la libertad auténtica. Esta posibilidad no depende del descubrimiento arqueológico de textos antiguos, sino del desarrollo de las capacidades críticas necesarias para distinguir la sabiduría auténtica de las distorsiones introducidas por el poder y el miedo. ¿Está preparada la humanidad para redescubrir su propio evangelio perdido? ¿Tienen los individuos contemporáneos el valor de cuestionar las autoridades que han moldeado sus creencias más fundamentales? ¿Pueden las sociedades modernas evolucionar hacia formas de organización que honren genuinamente la capacidad de cada persona para acceder directamente a la verdad? Estas preguntas no pueden ser respondidas en abstracto. Solo pueden ser resueltas a través de las decisiones que toma cada individuo sobre cómo vivir, cada comunidad sobre cómo organizarse, cada sociedad sobre qué valores priorizar. El Evangelio perdido de Spinoza no es una reliquia del pasado, sino un llamado al futuro, una invitación a que la humanidad finalmente madure hacia las posibilidades más elevadas que siempre han estado latentes en su naturaleza. La verdad más peligrosa que contiene el Evangelio perdido no es ningún secreto específico sobre eventos históricos particulares. Es la revelación de que los seres humanos tienen la capacidad inherente para pensar por sí mismos, para acceder directamente a la sabiduría sin mediación autoritaria, para crear formas de vida que reflejen sus aspiraciones más elevadas en lugar de sus miedos más primitivos. Esta verdad ha sido peligrosa para las autoridades durante milenios. ¿Será finalmente liberadora para la humanidad? La respuesta depende de nosotros.